En un mundo sumido en la oscuridad y el peligro, el continente de Dosea se encuentra cercado por imponentes y salvajes bestias mágicas. Estas criaturas no solo representan una amenaza constante, sino que además están bajo el dominio de los 4 reyes de las bestias, guardianes de los puntos cardinales que impiden cualquier intento humano de exploración más allá de sus fronteras. En medio de este entorno hostil, conocemos a Alicia, una joven campesina que vive junto a su padre en una aldea humilde. Una noche, durante una tranquila conversación, su padre le revela no solo la historia de esas bestias que acechan más allá, sino también una antigua leyenda que podría cambiarlo todo. Se cuenta que algún día aparecerá un verdadero héroe entre héroes, elegido por el propio gobernante del reino. Este guerrero empuñará una espada legendaria, un arma especial que amplifica el poder de quien la blande, y con ella logrará derrotar a las 4 grandes bestias mágicas. Solo entonces la humanidad podrá abrir los ojos y descubrir cuán vasto y asombroso es realmente el mundo. Alicia soñaba con convertirse en la heroína más grande de todas, aquella que abriría las puertas del mundo más allá del miedo. Prometió que haría que el mundo se expandiera, que nadie viviría más encerrado por culpa de las bestias mágicas. Años después, ya convertida en una guerrera experimentada, la vemos liderando una misión de alto riesgo. Junto a su grupo de cazadores, viajan en una carroza rumbo al territorio del sur, pero antes de llegar a su destino, son emboscados por criaturas salvajes. El combate es brutal, pero el equipo demuestra estar preparado. Armaduras especiales, armas reforzadas, magia ofensiva. Lo usan todo para seguir adelante. Poco a poco, eliminan a los monstruos y logran abrirse paso hasta llegar al verdadero objetivo, la bestia mágica del sur, una entidad demoníaca que gobierna con un poder abrumador. Pero lo que les espera es una pesadilla. Sin darles tiempo a reaccionar, la bestia se lanza al ataque y en un instante elimina al líder del escuadrón. Luego, uno por uno, los cazadores van cayendo. La criatura ataca desde las sombras, con una ferocidad que nadie puede contener. Alicia, decidida a no rendirse, consigue acercarse y golpearle uno de sus cuernos, hiriéndolo por primera vez, pero el precio es alto. La bestia responde con una fuerza descomunal y deja a Alicia gravemente herida, aparentemente muerta. Convencido de que los humanos podrían volverse una amenaza real si continúan evolucionando, el ente demoníaco toma una decisión. No esperará a que lo ataquen de nuevo. Ahora va a contraatacar. Nos trasladamos ahora a Hydrart, la capital del reino de Hyden, hogar de una raza mestiza entre humanos y bestias humanoides, conocidos por su increíble talento en la herrería. La calma del lugar se rompe cuando una gigantesca criatura oscura aparece repentinamente, desatando el caos y reduciendo todo a escombros. La aparición de esta bestia, conocida como Clivates, uno de los 4 reyes de las entes demoníacas, no es casualidad. Tras descubrir que un grupo de aventureros humanos fue enviado para matarlo bajo órdenes del propio rey, Clivates decide ir directamente a la capital para exigir respuestas. Mientras avanza, nada puede detenerlo. Los soldados lanzan su mejor artillería, pero sus armas no le hacen ni un rasguño, a diferencia de las utilizadas por los cazadores que lo enfrentaron antes. Dentro del palacio, el rey entra en pánico al recibir la noticia. Un rey demoníaco está atacando la ciudad. En medio de la emergencia, corre a resguardar el mayor tesoro de su reino, el legendario horno de Aiden, una reliquia secreta capaz de forjar armas que incluso podrían herir a criaturas como Clivates. Pero antes de asegurar su escondite, el techo del castillo es destruido y frente a él aparece la bestia. Con un lenguaje humano sorprendentemente claro, Clivates le lanza una advertencia. El más mínimo insulto podría significar la extinción de toda la humanidad. Quiere respuestas, quiere entender por qué intentaron asesinarlo. Sin embargo, el rey, arrogante, le responde que una criatura como él jamás comprendería las decisiones de los hombres. Clivates no duda, de un solo golpe le arranca la cabeza. Tras el brutal mensaje, se retira. En su camino de regreso se topa con una escena inesperada. Una bebé llorando junto a un joven moribundo. Con su último aliento, el muchacho le suplica que cuide de la niña. Clivates, indiferente, replica que los humanos siempre intentarán matarlo, incluso esa pequeña, pero el chico, antes de morir, le promete que la niña será distinta. Movido por una mezcla de orgullo, duda y curiosidad, Clivates decide llevarse a la bebé, no porque crea en ella, sino para demostrar que incluso la inocencia humana termina convertida en maldad. Aquí el mundo de Clivates se expande. El continente se llama Edosea y está dividido en 5 tribus: los Dawn, divididos entre los reinos en guerra de Etrin y Boret; los Au, cornudos habitantes de los bosques; los Slarda, marineros de piel bronceada que dominan las costas; los Bent, colmilludos salvajes y belicosos; y los Aiden, maestros herreros capaces de forjar armas con cristales mágicos. Ninguna de estas tribus ha conquistado los territorios dominados por los 4 reyes demoníacos, guardianes despiadados de las bestias mágicas. Mientras tanto, en la montaña
montaña lunar, Clevatès salva a la bebé de ser devorada por criaturas, pero pronto descubre que no sabe cómo cuidarla. Cuando llora de hambre, no entiende el motivo y en un arrebato incluso intenta deshacerse de ella lanzándola a un pozo de insectos, pero el llanto la salva otra vez, obligándolo a continuar con un cuidado torpe e irritado. En paralelo, Alicia no ha muerto. Tras perder a su padre, una pierna y un ojo en combate contra las bestias, despierta atrapada entre la vida y la muerte. Frente a ella está Clevatès, quien le revela que la revivió usando su propia sangre demoníaca. Ahora está ligada a él y debe obedecerlo. Para probarlo, le ordena algo humillante: alimentar a la bebé. Alicia le explica avergonzada que eso no es posible sin embarazo. Furioso, la controla como una marioneta con la sangre que corre por sus venas. La bebé vuelve a llorar y el demonio exige una solución. Alicia, atrapada, sugiere conseguir una nodriza que pueda cuidarla. Clevatès considera la idea, sabiendo que para lograrlo tendrá que pagar con los valiosos cristales de la montaña. Decide entonces transformarse para pasar inadvertido en el mundo humano. Adopta la forma del joven que le confió la bebé, dejando solo un cuerno visible. Además, le da un nombre humano. Desde ahora será Clén y la bebé será Luna. Alicia lo acompaña planeando escapar en cuanto pueda. En el camino, se humilla limpiando a la niña bajo las órdenes de Clén, quien la ridiculiza comparando su trabajo con el de los escarabajos. Observando el atuendo de la bebé, Alicia confirma que es de la familia real de Aiden. Mientras tanto, los reinos humanos reaccionan. Un escuadrón de caballeros de Boret, liderado por el general Dorrell, observa la devastación de la capital de Aiden. Su interés no está en las tierras, sino en el secreto de su herrería ancestral. Ordena a Maynard acabar con los sobrevivientes y corre a movilizar a su imperio. De regreso con Alicia, la joven enfrenta a Clén, acusándolo de haber secuestrado a una princesa de Aiden. Él asegura que solo cumple el deseo del joven que le pidió cuidar de la bebé, aunque admite ser quien mató al antiguo rey. Alicia le advierte que pronto todos lo buscarán. Clén, en cambio, concibe un plan retorcido: convertir a Luna en reina para gobernar desde las sombras. Alicia queda horrorizada, pero antes de poder reaccionar, un hombre corpulento lo golpea por la espalda. Para sorpresa de ella, Clén cae inconsciente, sangrando. Enseguida otros bandidos la inmovilizan, dejándola fuera de combate. Cuando Alicia despierta, cree estar en un carruaje con aventureros dispuestos a cazar al demonio. Pero pronto comprende la cruel verdad: tanto ella como Clén han sido capturados por traficantes de esclavos. Clén tranquiliza a Alicia mostrándole que Luna está a salvo y admite que fue derribado porque subestimó la fragilidad de su forma humana. Asegura que no piensa desatar su poder aún, pues su plan es seguir infiltrado hasta convertir a Luna en la futura reina de Aiden y gobernar a través de ella. En la guarida de la banda de los cuervos, los prisioneros son encadenados y un intento de fuga termina con un esclavo asesinado brutalmente. En medio de ese caos, Alicia es llevada ante el nuevo líder, Broco, un bandido con dientes de castor que controla incluso a una bestia mágica gigante llamada Betty. Broco descubre entre las pertenencias de Alicia cristales de la montaña lunar y sospecha que es una de las heroínas que enfrentaron a Clevatès. Presume que, tras la destrucción de Haydn, incluso las réplicas de armas del horno legendario tienen gran valor. Su objetivo es saquear y enriquecerse, y por eso interroga a Alicia sobre el paradero de las armas de los 13 héroes. Ella guarda silencio, por lo que Broco ordena encerrarla con vida, dejando implícito a sus hombres que pueden hacer con ella lo que deseen. Mientras tanto, Clén trabaja discretamente como camarero en la taberna de Madame Carm, observando desde lejos cómo alimentan a la pequeña Luna. Según él mismo, ese es el único rol útil que puede cumplir por ahora: observar y esperar. Y, desde su posición, presencia como Ner, una joven de aspecto frágil y sin dientes, es maltratada por los clientes de la taberna. Algunos comensales exigen más comida, lanzando amenazas e insultos sin moderación. Incluso Madame Carm empieza a sospechar que su nuevo trabajador podría pertenecer a la tribu de los Au, por el cuerno que aún no logra ocultar del todo. Uno de los hombres, sin motivo aparente, hace que Ner tropiece a propósito solo para arrastrarla fuera del local, junto a otro sujeto. Clén, que observa todo en silencio, presta atención a cada detalle, analizando fríamente el comportamiento humano. Afuera, los dos agresores continúan maltratando a Ner, quien termina con un ojo visiblemente golpeado. Sin embargo, antes de que pueda volver al interior a seguir cuidando de la bebé, ambos hombres caen sin previo aviso, aniquilados por el poder silencioso de Clén, quien los elimina al instante, absorbiendo sus sombras sin dejar rastro. Con la calma restablecida, Clén se dirige a Ner y, sin rodeos, le dice que su leche es de buena calidad para Luna. Mientras ella alimenta a la niña, el demonio le pide que le cuente su historia.
La joven, con voz baja y resignada, revela que ha pertenecido a la banda de los cuervos desde que tiene memoria. Su madre también formaba parte del grupo, aunque Ner apenas podía verla. La mayoría de las veces la observaba desde rincones ocultos, mientras la mujer era obligada a satisfacer las órdenes de los bandidos. Cuando su madre desapareció sin dejar rastro, Ner quedó completamente sola y a merced de la violencia del grupo. Desde entonces fue tratada como un objeto, sufriendo constantes abusos y golpes que incluso le costaron los dientes. A pesar de su sufrimiento, con el tiempo comprendió que su madre aceptaba ese trato solo para protegerla. Con el paso del tiempo, la vida de Ner dio un leve giro cuando conoció a Madame Carm, la única persona que la trató con un mínimo de respeto. Fue ella quien le enseñó ciertos trucos para ganarse la vida en el burdel, junto a las demás chicas del lugar. A pesar del entorno hostil, esa mujer fue su único refugio en medio del caos. Durante una de sus conversaciones, Clem, con su habitual frialdad disfrazada de curiosidad, le preguntó a Ner qué había pasado con su hijo, al notar que producía leche materna. Ella bajó la mirada y con un hilo de voz confesó que su primer bebé nació sin vida. Esa pérdida la marcó profundamente. Desde entonces, Ner cayó en una depresión silenciosa, sintiéndose vacía y sin rumbo. Sin embargo, algo cambió dentro de ella el día en que vio a otro bebé alimentarse de su pecho. En ese momento, entendió que quizás su propósito en la vida era cuidar de los recién nacidos, aunque no fueran sus propios hijos. A pesar de que sus siguientes embarazos también terminaron en tragedia, Ner encontró consuelo en ofrecer su cuerpo para alimentar a bebés ajenos. Sentía que, de alguna manera, eso le ayudaba a redimirse por los hijos que nunca pudo criar. Conmovido por su historia, Clem no duda en hacerle una propuesta. Le ofrece dejar atrás ese mundo de abusos y convertirse en la nodriza oficial de Luna, acompañándolo en su viaje. Le asegura que tiene libertad para elegir, seguir recibiendo maltratos por parte de los bandidos o unirse a él bajo su protección. Pero, para sorpresa del rey de las bestias, Ner rechaza la oferta. Con voz firme, le responde que no puede abandonar a los otros bebés que todavía necesitan de ella y que él, al fin y al cabo, no es más que un esclavo en ese lugar. A pesar de lo tentador que suena el futuro que le propone, su presente aún le exige permanecer allí. Clem la observa en silencio, sin ocultar su decepción, aunque quizá en el fondo también con algo de respeto por su decisión. Mientras tanto, Alicia es arrastrada a la fuerza por dos bandidos a través de un puente colgante que cruza un lago oscuro y profundo. Cerca de allí, uno de los esclavos, acompañado por su esposa, se acerca peligrosamente al borde del agua. Ella le desea suerte con voz temblorosa mientras él, resignado, se prepara para lanzarse. Al escuchar que ese lugar es conocido como la tumba del legendario héroe Godwall, Alicia intenta advertirle que no lo haga, pero ya es demasiado tarde. Frente a los ojos de su esposa, el hombre es devorado por criaturas mágicas marinas que emergen del lago en cuestión de segundos. Este trágico momento activa en Alicia un recuerdo, la leyenda de Godwall, un valiente que enfrentó a esas mismas bestias años atrás y perdió la vida luchando contra ellas. Su espada legendaria, según se dice, terminó sumergida en las profundidades del lago. Ahora, Alicia entiende el verdadero objetivo de los bandidos. Quieren obligarla a recuperar ese arma. Ella les deja claro que no va a colaborar. Sin embargo, los hombres se burlan. Saben que está inmovilizada y completamente rodeada. De pronto, el bandido ciego salta al puente, acercándose lentamente con la clara intención de intimidarla. Aunque no puede ver, afirma que puede sentir el latido del corazón de Alicia, su miedo. Pero en lugar de ceder, Alicia decide usar el único recurso que tiene, su inmortalidad. Se disloca el hombro con brutal determinación para liberarse parcialmente y atrapa al ciego por sorpresa. Ambos caen desde el puente, estrellándose cerca de la orilla. El cuerpo de Alicia queda destrozado, inerte, pero no vencido. Desde la distancia, los bandidos observan la escena con frustración. Sin ella, no podrán encontrar el camino hacia la montaña lunar. En medio del silencio, Alicia recobra la conciencia, aunque su cuerpo sigue completamente inmóvil. Frente a ella aparece una figura hecha de sangre. Es Clivates, manifestándose de nuevo. El demonio la regaña por haber perdido tanta sangre, pero aclara que no tiene intención de dejarla morir. Aún la necesita viva para llevar a cabo sus planes con Luna. Antes de curarla, le cuenta que Ner, la joven nodriza, rechazó su invitación a unirse al viaje a pesar de la vida miserable que lleva junto a los cuervos. Alicia, aún débil, le explica que probablemente Ner no confía en alguien que se presenta como un simple esclavo. Además, sabe que si escapara, los cuervos la perseguirían sin descanso, acusándola de traición. Para rescatarla, no hay otra opción, deben eliminar a la banda.
Pero Clivates, aún oculto en su identidad humana, no quiere arriesgar su disfraz, así que le exige a Alicia que se encargue ella misma de todos los bandidos. Alicia protesta. No es ese el camino de una heroína, pero no tiene opción. La sangre de Clivates vuelve a reintroducirse en su cuerpo, reactivando su sistema circulatorio. Ella grita en silencio por el dolor que implica revivir una vez más. Mientras tanto, algunos bandidos se acercan al lugar, ignorando lo que ocurre como si fuera algo rutinario. Quieren volver a usarla como guía. Sin embargo, cometen un error fatal. Se acercan demasiado. Alicia, ya de pie, les arranca el parche a uno de ellos y con una mirada determinada deja claro que esta vez no piensa contenerse. Está lista para acabar con todos los cuervos. Con la pequeña Luna en brazos, Clem avanza por los pasillos de la guarida mientras le promete, en voz baja, encontrar pronto a alguien que pueda cuidarla como merece. Sabe que no puede hacerlo todo solo, al menos no por ahora. En otra sala, Madame Carme reprende duramente a Ner, quien ha regresado tarde tras ser agredida por uno de los clientes. Sin darle tiempo para que se recupere, le ordena ir a lavar los platos, pero lo que realmente le llama la atención es que, a pesar de lo ocurrido, Ner parece estar de buen ánimo. Sospechando algo, Carme la interroga. Ner, con cierta timidez, le lanza una pregunta que lleva tiempo guardándose. ¿Cómo es el mundo fuera de este lugar? Carme, visiblemente molesta, responde que ella y sus compañeras prefieren no recordar su pasado. Para ellas, el mundo exterior no es mejor que la prisión en la que viven, pero Ner, sin rendirse, confiesa que sigue soñando con ver algo diferente, algo mejor. La conversación es interrumpida por Broco, el entrometido líder de los bandidos, que se aparece justo en el peor momento. Afirma con burla que fue un esclavo quien metió esas ideas en la cabeza de Ner. Al escuchar eso, Carme pierde el control y la bofetea, exigiendo que deje de dejarse influenciar por fantasías. Broco, disfrutando del caos, cambia de tema y pregunta por la nueva mercancía. Ner responde con sinceridad. La bebé Aiden está en el establo. El hombre sonríe con interés y le pide que lo acompañe, dejando a Carme visiblemente inquieta. En cuanto se van, Carme golpea la mesa con frustración. Sabe que están a punto de perder a la única chica capaz de alimentar a los bebés, y eso podría desatar problemas mayores. Justo en ese momento, Clem entra en escena con Luna en brazos, esperando encontrar a la nodriza. Pero Carme, alterada, le informa que no hay nadie disponible. Cuando menciona que todo esto es culpa de Ner por tener sueños de libertad, el demonio guarda silencio, pero su mirada cambia. Clem fija los ojos en Carme y en su rostro se dibuja una expresión gélida. Sin levantar la voz, le exige una explicación, no con palabras, sino con una mirada tan penetrante que el aire en la sala se vuelve pesado. Ner camina en silencio tras Broco, adentrándose en un pasadizo subterráneo que alguna vez fue una mina de cristal mágico. Hoy en día, ese mismo mineral sirve como fuente de luz para iluminar los rincones más oscuros del refugio de los cuervos. Mientras avanzan, Broco le cuenta con tono arrogante que antes investigaba ese misterioso cristal, hasta que descubrió que podía usarse para someter incluso a las bestias mágicas. Gracias a eso, consiguió domar a su fiel y temible mascota, Betty. El túnel se va oscureciendo y Ner, nerviosa, se sobresalta al tropezar con una calavera. Siente que algo no está bien y no se equivoca. De pronto, Broco apaga las luces, sumiéndola en una oscuridad total. Es entonces cuando le revela su verdadera intención, castigarla por haber pensado en abandonar a los cuervos. Desde las sombras, Betty emerge lentamente. Sus pasos retumban en la piedra mientras el miedo se apodera de Ner. Intenta correr, pero es inútil. A lo lejos, Clem observa en silencio junto a la pequeña Luna, sin mover un solo músculo. Con frialdad, le explica a la niña que, en este mundo, la ley más antigua aún se mantiene. Los débiles siempre terminan cayendo ante los fuertes, pero algo inesperado ocurre. Betty, al sentir la presencia del verdadero rey de las bestias, entra en pánico. Su cuerpo tiembla y, descontrolada, regurgita lo que alcanzó a devorar, el cuerpo herido y parcialmente digerido de Ner. Clem, sin alterar su expresión, extiende su sombra y con un gesto preciso extrae los últimos restos de energía vital del cuerpo de la joven. Es poca, pero suficiente. Con esa esencia logra nutrir a Luna, asegurándose de que la pequeña siga con vida. Broco, intrigado por lo que acaba de presenciar, se gira hacia Clem y le lanza una pregunta directa. ¿Qué clase de hechicería usaste? Pero el demonio solo lo observa, sin comprender del todo a qué se refiere. Es entonces cuando Broco le explica con una sonrisa torcida que la hechicería es un nuevo tipo de poder, surgido de una mezcla peligrosa, una pócima creada a partir de minerales mágicos, combinados con parásitos que manipulan la mente, y para demostrarlo, aplica esa sustancia sobre Betty, su bestia mágica, que inmediatamente cae bajo su control,
Sin darle tiempo a reaccionar, Betty se lanza contra Clem con una furia descomunal. El impacto es brutal. Herido por la embestida, Clem se queja entre dientes. Alicia nunca le habló de esa hechicería, y eso ahora le cuesta caro. Mientras tanto, en otra zona del escondite, Alicia libra su propia batalla. Con movimientos rápidos y certeros, elimina a varios bandidos mientras recuerda las palabras de su padre. Cuando enfrentes el peligro, no dudes, golpea primero. Pero su momento de ventaja se quiebra cuando un enemigo de gran tamaño logra destrozar su espada. Sin otra opción, Alicia emprende la retirada, corriendo hasta llegar a un estanque donde, según la leyenda, yace la antigua espada. Agotada y con la amenaza acercándose, idea un plan desesperado. Sube a un andamio de madera sobre el agua y justo cuando los bandidos la rodean, corta las sogas que lo sostienen. Todo se viene abajo. Los hombres caen al lago y en segundos son devorados por las mismas criaturas que años atrás se cobraron la vida del legendario guerrero. Los pocos sobrevivientes que quedan miran alrededor, confundidos. ¿Dónde está Alicia?, se preguntan. No lo saben, pero ella sigue ahí, oculta bajo el agua, escondida dentro de un barril. Gracias a la inmortalidad que le otorgó Clivates, puede contener la respiración sin sufrir. Sin embargo, su camino no ha terminado. Antes de llegar a la espada legendaria, un nuevo desafío se interpone en su camino. Alicia lucha por mantenerse con vida en medio de un lago plagado de criaturas. Mientras intenta sumergirse hasta el fondo, percibe un destello rojo brillante, una espada. Al acercarse para tomarla, descubre con horror que no es un arma, sino la cabeza de una bestia colosal que habita en esas aguas. La criatura la engulle de inmediato, pero Alicia no se rinde. Aferrada con fuerza al arma y recordando las palabras de su padre, logra liberarse desde dentro. La espada, potenciada por el agua, desata un poder que le permite moverse con agilidad y comprender la verdad allí mismo. Mucho tiempo atrás, un héroe legendario había caído en batalla contra ese mismo monstruo ancestral. Con las últimas fuerzas y casi sin aire, Alicia consigue salir a la superficie blandiendo la espada. Los bandidos, que la creían muerta, quedan paralizados al verla emerger viva. Pero su asombro se convierte en terror cuando tras ella surge la gigantesca criatura, arrasando con todo a su paso. Alicia comprende que ningún héroe, por más fuerte que sea, puede derrotar en solitario a una criatura ancestral. Decide retirarse, mientras los Avensis observan desde lejos cómo la bestia arrasa con todo a su paso. Los bandidos le imploran ayuda y juran abandonar la banda de los cuervos, pero ella los enfrenta con frialdad. No se puede confiar en los héroes solo en los momentos desesperados. Afirma que ya no es una heroína, sino una sierva de un poder aún mayor. El monstruo devora a todos sin piedad y Alicia concluye que la banda está acabada, pues su base se encuentra en la mina, un territorio dominado tanto por el agua como por los Avensis. Así, sin proponérselo, cumple con lo que Clevatis le había encomendado, acabar con los cuervos y obtener la espada. En ese instante, Clevates se comunica con ella, le revela que gracias a su sangre descubrió lo sucedido y la convoca con urgencia. Los humanos han comenzado a usar una técnica conocida como hechicería. Su punto débil es permanecer en forma humana, pero no planea renunciar a ella, por lo que exige que Alicia acuda a ayudarlo de inmediato. El jefe de los bandidos, Broco, huye despavorido tras presenciar la magia del rey demonio. En su escape se cruza con Luna y la malherida Ner. Sin piedad, la golpea y se apodera del bebé, descubriendo que posee un talento innato para la hechicería y que además es un Haiden de sangre pura, posiblemente de linaje real. Convencido de su valor, decide llevárselo a toda costa. En ese momento aparecen Alicia y Clevates, informando que sus hombres fueron devorados por la bestia del lago. Broco amenaza con herir al niño si se acercan, por lo que Alicia le ofrece la espada de los Haiden a cambio de su vida. El bandido, cada vez más desconfiado, exige también la ubicación de los otros 13 tesoros. Alicia revela el lugar, pero cuando Broco intenta escapar usando un hechizo de invisibilidad, Alicia logra rastrearlo gracias al llanto del bebé y lo derrota. Con Luna y el niño a salvo, Ner queda al borde de la muerte tras haberlos protegido. Alicia suplica que la salven, aunque Clevates duda de su valor como simple humana. Sin embargo, al ver la determinación de Alicia, accede y emplea su propia sangre demoníaca para reconstruir su cuerpo. Así, Ner renace con una nueva identidad, Nerle. Alicia, en cambio, queda gravemente herida y entra en un proceso de regeneración, demostrando una fuerza de voluntad inquebrantable pese a ser humana. Al despertar, lo primero que busca es su espada. Finalmente, Clevates confía a Nerle el cuidado de Luna, permitiéndole amamantarla y sellando así su lugar dentro del grupo.
Clevatès le arrebata la espada a Alicia y la oculta en su propia sombra para evitar que otras bandas la codicien, lo que provoca una gran frustración en ella. Poco después aparece Nerle, lista para emprender el viaje. Lleva consigo un enorme equipaje, pero lo transporta con facilidad gracias a la fuerza que obtuvo tras su reconstrucción. Al enterarse de que Broco había guardado las mejores armas y armaduras en su oficina, Alicia recibe permiso para revisarla. Allí encuentra dinero, una armadura de cuero y una nueva espada que decide llevar consigo, no para atacar, sino como apoyo para soportar el dolor, pese a su aparente inmortalidad. Mientras tanto, Clevatès conversa con Nerle sobre lo que ocurrió en aquel lugar, hasta que aparece un misterioso hombre de cabello rojo. De inmediato queda claro que no es un rival común. Se mueve con una velocidad y potencia impresionantes, llegando a lanzar por los aires al propio Clevatès. El pelirrojo se enfrenta luego a Alicia, que apenas consigue bloquear sus ataques, sorprendida por su fuerza abrumadora. Aunque él le advierte que lo mejor sería retirarse y no involucrarse, Alicia se niega a dar un paso atrás, decidida a luchar hasta el final. Alicia se dispone a lanzar su técnica del dragón ascendente contra el pelirrojo, pero Clevatès la detiene a tiempo. Le explica que ese sujeto no era un enemigo real, los atacó por error y de haber continuado, ella habría sido derrotada en un instante. El joven se disculpa y asegura que la confundió con un troll del oeste. Incluso sospecha que un enano pudo haberla modificado, ya que había visto restos de esas criaturas en los túneles. Nerle aclara que Alicia fue tragada por un troll y sobrevivió, pero aún así las dudas permanecen. En ese momento, Clevatès percibe la verdad. El pelirrojo no es humano, sino una bestia mágica bajo un poderoso hechizo de ilusión. Sus garras y alas permanecen ocultas, pero no engañan al rey demonio. Solo un ser es capaz de proyectar una ilusión tan perfecta. Safti, la reina de las bestias mágicas del oeste, guardiana del laberinto nebuloso y enemiga jurada de Clevatès. El pelirrojo revela entonces su verdadera identidad: Gal, sirviente directo de Safti, quien comparte el mismo objetivo de exterminar a los homínidos. Clevatès, ocultando su identidad bajo el nombre de Clen, se presenta como un vasallo de otro rey mágico. Al comprender que sus caminos no están destinados a enfrentarse en ese momento, Gal vuelve a su forma humana y se retira sin continuar la batalla. Alicia queda impactada al descubrir que existen bestias mágicas capaces de hablar y asumir forma humana. Sin embargo, Clevatès le aclara que son muy pocas y que, salvo Safti, la mayoría evita cualquier trato con los homínidos. Gal cuestiona por qué Alicia los acompaña, a lo que Clevatès responde con frialdad: ya no es una heroína, ahora es su sirvienta, y la utiliza como guía para conocer mejor el mundo humano. Gal revela que Safti desconfía de los homínidos desde que varias crías de bestias mágicas comenzaron a desaparecer en circunstancias extrañas. Antes mantenía buenas relaciones con el pueblo de los Ost, pero las desapariciones despertaron sospechas, y por eso envió a Gal a infiltrarse entre los humanos. Clevatès enlaza todo con lo que ya había descubierto. Los bandidos estaban utilizando hechicería para controlar trolls. Además, recuerda las palabras de Carmen, quien le confesó que en esa región los bebés humanos eran vendidos a un grupo vestido de negro que buscaba niños con habilidades especiales, algo que incluso mantenía atemorizado al propio Broco. Clevatès recuerda las palabras de Carmen. Ner había perdido 3 hijos, no porque los rechazara, sino porque en aquella región las mujeres estaban obligadas a entregar a sus bebés. Algunos eran vendidos y otros raptados por un grupo misterioso, mientras los padres permanecían indiferentes. Tal vez la madre de Ner logró ocultarla hasta que creciera lo suficiente para evitar que corriera la misma suerte. En el presente, Clevatès une las piezas y llega a una conclusión inquietante. Existe un grupo que comercia con bebés humanos y otro que secuestra crías de bestias mágicas, y ambos parecen estar conectados a través de la hechicería. Alicia, alarmada, reconoce que los brujos son reales, expertos en convertir la hechicería en un arma de guerra. En los últimos años han cambiado el rumbo de las batallas, y el primero en emplearlos fue el general Dorrel, conocido como el Matadragones y responsable de la muerte del padre de Alicia. Él fue quien proclamó el inicio de una nueva era, la de la espada y la hechicería. Alicia confiesa a Clevatès que intentó asesinarlo porque esa fue la última voluntad de su padre, incluso antes de pensar en su propia venganza. Mientras tanto, en el campamento de Etrin, al este de Hagate, el capitán Rod Rogers recibe un reporte devastador. El equipo de avanzada ha sido aniquilado y un ejército de 50,000 soldados de Bowet, comandados por el general Dorrel, avanza hacia el sur. Con apenas 6,000 hombres y sin refuerzos durante 3 días, la situación es desesperada. La fortaleza de Hagat, en la frontera de Hayden, podría resistir un tiempo si se ataca por la puerta oeste, pero no hay respuesta desde Hayden, lo que hace temer que Clevatès realmente haya destruido el castillo. El verdadero interés del reino de Bowet no es solo la frontera, sino el horno de la familia real, un antiguo artefacto de hechicería. Si se adueñan de él, la avanzada magia marcial de Bowet obtendría un poder capaz de someter a todo el continente de Ducia. Un mensajero interrumpe con noticias aún peores. La puerta este de la fortaleza ha caído y solo queda en pie Maynard, quien se presenta ante el general Dorrel. Allí
Allí revela que el rey de Hayden ha muerto, que la princesa heredera está oculta en otro lugar, pero que el hijo menor, único descendiente con sangre real, fue visto en compañía de un joven de cabello negro. Coincidentemente, la banda de los cuervos aseguró haber capturado a un bebé de Hayden, y la descripción del acompañante coincide con la del misterioso joven. Intrigado, Dorrell ordena confirmar la información y le asigna la misión a Maynard, a quien reconoce como el brujo más poderoso de su ejército. Tiempo después, Clenben y Nerle descansan a las afueras de una ciudad mientras comparten una taza de café, una bebida costosa, pero cuyo aroma resulta agradable para él. Nerle rompe el silencio preguntando por el caballero pelirrojo. Clenben le asegura que ya no habrá conflictos. Aclararon la situación y Gal partió para informar a su reina sobre la existencia de la hechicería y los brujos. En ese momento llega Alicia trayendo noticias preocupantes. Los mercaderes confirman que el reino de Bowet ha cruzado la frontera para atacar a Hayden, aprovechando la muerte del rey y el caos que reina en la capital. Etherin intentó detenerlos, pero fracasó. Alicia explica que la guerra entre Etherin y Bowet parece no tener fin, y ahora el temor es que Bowet logre apoderarse del horno real de Hayden. Aún así, aclara que incluso si el horno sigue intacto, solo puede activarse con el conocimiento del rey. Además, recuerda que el antiguo monarca de Hayden había prohibido el uso de la hechicería en su reino, motivo por el cual Clenben desconocía su existencia. Nerle comparte una taza de café con Alicia, quien se sorprende por lo dulce que resulta, y recuerda que en su tierra natal no podía permitirse algo tan costoso. Al verla cargando a Luna, Alicia se sincera con Clevatés. Por primera vez siente que realmente hizo feliz a alguien gracias a su espada y a su papel como heroína. La charla pronto se centra en la crisis de Hayden. Alicia explica que si el reino cae en manos de Bowet, Luna jamás podrá convertirse en rey y correría el riesgo de terminar prisionero, ya que su sangre real guarda el secreto para forjar mineral mágico. También recuerda con amargura cómo el general Dorrell, líder de Bowet, asesinó a su padre para demostrar que la hechicería podía superar a la espada. Antes de morir, su padre le pidió una sola cosa, que nunca lo enfrentara, porque Dorrell vive únicamente para la guerra. Alicia insiste en que, si Clevatés realmente quiere que Luna viva entre los humanos, debe detener al ejército de Bowet y proteger a Hayden. Aunque le incomoda defender algo que en un principio quería destruir, acepta porque así podrá investigar el secuestro de crías de bestias mágicas y al mismo tiempo observar a los brujos en combate. Sin embargo, ordena a Alicia quedarse con Nerle y con Luna, ya que no quiere revelar su identidad como rey mágico. Ella protesta, asegurando que ya no es una heroína, sino un cadáver animado por sangre demoníaca. Aún así, Clevatés mantiene su decisión. Entonces Alicia se sincera, quiso convertirse en heroína para hacer más grande el mundo. Clevatés le responde que esa elección siempre fue suya y que no piensa obligarla a nada. Reconfortada, ella le pide que no baje la guardia antes de verlo partir transformado hacia el ejército de Bowet, que avanza sin freno hacia Hydrad, mientras el capitán Rod Rogers intenta usar el río como última defensa, sabiendo que los refuerzos no llegarán a tiempo. Por su parte, Alicia y Nerle llegan a un pueblo donde los aldeanos castigan a los cuervos, culpándolos de haber liberado a la bestia ancestral del pozo de Elbe. Para no ser reconocida como heroína, Alicia pide a Nerle que la llame únicamente por su nombre. Más tarde, en una posada, la dueña Carly sospecha de ellas, pero al enterarse de que protegen a un niño importante de Hydrad, decide recibirlas como huéspedes. Más tarde, mientras Nerle acuna a Luna para dormirla, un insecto se posa en la ventana. En realidad, está siendo controlado por Maynard, quien libera un enjambre con la intención de llevarse a la bebé. En ese momento, Alicia se pregunta si Clevatés ya habrá llegado al campo de batalla, pero sus pensamientos se interrumpen cuando Nerle, emocionada, le muestra que a Luna le ha salido su primer diente. La escena tierna se corta de golpe cuando Carly aparece para avisar que la comida está lista. Al bajar, Alicia escucha a los clientes de la posada murmurar con desdén sobre los héroes. Los acusan de haber fallado en derrotar al rey bestia Clevatés, de ser farsantes que solo perseguían tesoros y de no estar a la altura de las leyendas. Sus palabras hieren profundamente a Alicia, que comprende la mala reputación que cargan ahora los héroes. De vuelta hacia su habitación, siente una presencia inquietante. La ventana estalla y, en el suelo, una esfera roja comienza a transformarse en un gigantesco 100 pies. En ese instante aparece Maynard, advirtiendo que no se trata de una criatura cualquiera, sino de una bestia mágica. Ordena a todos permanecer inmóviles para evitar ser atacados, pero cuando un hombre intenta escapar, es devorado por el enjambre que ya rodea toda la ciudad. Con una sonrisa, revela que ha sitiado el lugar por completo con sus insectos. Maynard se presenta como alto brujo del ejército de Bowet y explica que su misión es confirmar si el bebé de Hayden realmente se encuentra allí y si posee sangre real. De pronto, irrumpe Nicey von Reitz,
otra alta bruja de Bowet, que somete con brutalidad a Nerle contra la pared. Mientras Luna rompe en llanto y su voz resuena por toda la posada, Alicia intenta acudir a su ayuda, pero Maynard la intercepta lanzándole a su gigantesco 100 pies. En la habitación, Nicey von Reitz somete a Nerle y decide probar si la niña tiene aptitud para la hechicería, dándole una peligrosa píldora. Si posee el don, sus ojos cambiarán de color, pero si no, morirá entre convulsiones. Nerle, desesperada, lucha contra la magia de magnetismo de Nye, quien se burla asegurando que es imposible mover las camas metálicas. Sin embargo, Nerle reúne una fuerza inesperada y logra arrojarlas contra ella, liberándose. Mientras tanto, en el lobby, Alicia consigue derrotar al 100 pies y corre a reunirse con las chicas. Maynard comienza a sospechar que ella no es una simple espadachina. Sorprendida por la fuerza de Nerle, Alicia guarda sus preguntas y se centra en escapar. Les ordena confiar en ella y con su técnica de espada corta el enjambre que bloquea la salida. Así logran huir, aunque deben abandonar todo su equipaje en la posada. Nicey von Reitz intenta perseguirlas, lanzando un hacha con su hechicería, pero los insectos bloquean el paso, dándoles ventaja. Al salir, descubren que los insectos no las siguen, sino que rodean la posada como un muro viviente. Cuando intentan huir hacia el bosque, se topan con una barrera aún más grande de criaturas, obligándolas a buscar refugio desesperadamente. Mientras tanto, Nicey von Reitz le informa a Maynard que fracasó, dejó escapar a las chicas y no logró comprobar la aptitud del bebé. Maynard, lejos de enfadarse, responde que no importa, pues ambos subestimaron a sus oponentes. Entonces revela algo inquietante: la espadachina no es una cualquiera, sino Alicia Glenfall, una de los 13 héroes. Asegura reconocerla porque estuvo presente cuando el general Dorrell luchó contra su padre. Entre carcajadas perturbadoras, afirma que ahora podrán divertirse torturando a la heroína, una actitud tan desequilibrada que incluso pone nerviosa a Nye. Luego, Maynard ordena reunir a todos los aldeanos en la plaza. Allí proclama que no viene a pelear, sino a proteger al reino tras la caída de la capital y la muerte del rey de Hayden a manos de Clevates. Con palabras calculadas, manipula a la multitud, señalando a Alicia Glenfall como la verdadera responsable de la tragedia y exige que la entreguen. En el río Marell, el ejército de Dorrell avanza imparable hasta que Rod Rogers y sus hombres ejecutan una arriesgada estrategia. Congelan el cauce utilizando la hechicería de la flor de nieve y el apoyo de brujos río arriba. Aprovechando la superficie helada, el ejército de Etherin contraataca y logra masacrar a gran parte de las fuerzas de Bowet, reduciendo así la abrumadora diferencia de 50,000 contra 6,000 soldados. A pesar del golpe, Dorrell se mantiene sereno, reconoce la astucia de Rod y su linaje heroico, deduciendo que semejante congelación solo pudo lograrse con una estrategia cuidadosamente planeada. En pleno campo de batalla, Rod embiste con confianza, pero Dorrell bloquea sus ataques con facilidad, dejando en claro su superioridad. Cuando Rod congela la montura de su enemigo, Dorrell decide mostrar su verdadero poder, activa su tesoro sagrado, unas garras de necrodragón fusionadas con hechicería que lo colocan en una posición de total ventaja. Los soldados de Rod intentan intervenir, pero Dorrell los elimina sin dificultad. Explica que su espada ya no es un arma común, sino una fusión con la hechicería, y sentencia que los débiles no merecen presenciar el nuevo mundo que está construyendo. Al ser cuestionado por Rod, Dorrell revela su meta: destruir la leyenda de los héroes, pues considera que esa tradición inútil solo ha condenado a generaciones enteras a luchar con métodos destinados al fracaso. Para él, ha llegado la hora de romper ese ciclo eterno. Antes de retirarse, Dorrell perdona la vida de Rod, reconociendo el valor de la batalla que le ofreció. Le asegura que quiere que viva para ser testigo de cómo él transformará el mundo. De manera repentina aparece Clevates, imponiendo su presencia con una presión tan abrumadora que paraliza a todos en el campo de batalla. El general Dorrell lo reconoce de inmediato como el rey de las bestias mágicas del sur y le exige saber por qué ha venido. Clevates responde con firmeza: quiere descubrir cómo obtuvieron el poder de la hechicería, pues sospecha que está relacionado con el rapto de crías humanas y de bestias mágicas. Declara que es su deber como rey juzgar esos crímenes y erradicar a cualquiera que profane sus tierras. Dorrell se burla de aquellas leyes y lo ataca, pero en un instante Clevates lo atraviesa con su cola, dejándolo fuera de combate. Sin embargo, Dorrell había previsto ese escenario. Sonríe con frialdad, abre un tercer ojo y libera su hechicería suprema, la prisión de sangre demoníaca, con la que intenta encerrar al rey bestia. Clevates queda atrapado dentro de una esfera formada por esa sangre demoníaca. Entonces Dorrell revela la verdad: su espada es su propia vida, pues entregó su cuerpo y su carne para sostener aquella prisión. Confiado en que ni siquiera el rey de las bestias mágicas podrá escapar, ordena a sus tropas retirarse, convencido de que Clevates quedará atrapado hasta la muerte.
Mientras tanto, Alicia, Nerle y Luna consiguen escapar del pueblo, pero pronto son rodeadas por aldeanos manipulados, convencidos de que ellas son las culpables de la caída de Hayden. Entre gritos e insultos, acusan a Alicia de ser una heroína arrogante que provocó la calamidad al enfrentarse a Clevatès. Alicia ordena a Nerle proteger a Luna, pero cuando la multitud está a punto de lanzarse contra ellas, aparece Mark, jefe de los vigilantes del pueblo, quien logra calmar la situación. Bajo su protección, Mark invita a Alicia a conversar. En el diálogo confirma lo que sospechaba: ella es una heroína y además perdió su tesoro en la batalla contra Clevatès. Aún así, le aclara que no la culpa. Al contrario, reconoce que solo cumplió con la misión que el rey le encomendó y que fue la única en 1000 años capaz de llegar hasta el rey bestia. Sin embargo, Mark deja en el aire una pregunta que la sacude: ¿realmente vale la pena seguir con esa tradición de sacrificios? Y más importante aún, ¿qué fue lo que alcanzó a ver más allá de la montaña lunar? Alicia recuerda aquel instante en que, tras recibir el golpe de Clevatès, logró ver desde lo alto que el mundo era redondo y mucho más grande de lo que siempre imaginó. Esa experiencia, aunque dolorosa, le abrió los ojos. Valía la pena seguir luchando por descubrir qué había más allá, incluso si significaba caer como tantos héroes antes que ella. Con firmeza declara que no permitirá que nadie diga que no vale la pena. Sus palabras sorprenden a todos y Mark, con una sonrisa, le permite marcharse convencido de que el rey no se equivocó al elegir a los héroes. Pero justo en ese momento aparece Maynard, furioso porque arruinaron su espectáculo. Él quería ver cómo la heroína alabada en Hayden era ajusticiada por su propio pueblo. Con crueldad desata a su 100 pies gigante y a un enjambre de insectos para atacarla. Alicia se enfrenta con valentía, pero pronto empieza a ser superada, envenenada por criaturas invisibles, como una araña que descompone la sangre desde dentro. Mientras la observa debilitada, Maynard deja salir su rencor. Alguna vez admiró a los héroes, pero terminó odiándolos porque, cuando más los necesitó, jamás aparecieron. Para él, los héroes no son más que adornos inútiles, y asegura que el único capaz de proteger de verdad es el general Dorrell. Alicia comienza a preocuparse por el efecto del veneno de la araña en su sangre demoníaca, temiendo que haya perdido la inmortalidad. En ese instante escucha una diminuta voz de Clevatès desde su pecho, advirtiéndole que debe acabar rápido porque aún tiene otra misión que cumplir. En la cabaña, los insectos consiguen abrirse paso y devoran la madera, pero Mark y su esposa animan a los aldeanos a resistir y tapan los agujeros para proteger a Nerle y a la bebé Luna, conscientes de que ellas representan el futuro del reino. Mientras tanto, afuera, Maynard intensifica la ofensiva invocando un gigantesco alacrán que lanza a Alicia al río. Allí, Clevatès le aclara que el veneno no puede destruir su sangre demoníaca, pero mientras permanezca en su cuerpo no podrá regenerarse, dejándola vulnerable. Al mismo tiempo, enormes larvas devoran la choza y los aldeanos logran capturar a Nice y von Reitz, quien confiesa que no quiso unirse del todo a Maynard porque sabe que, cuando pelea en serio, arrasa con todo sin importar las consecuencias. Con una sonrisa siniestra, Maynard amenaza con usar esas larvas especiales que solo despiertan una vez cada 100 años para no solo destruir la cabaña, sino también arrasar con todo el bosque del que depende la vida del pueblo. La reina Tiala se muestra inquieta por el destino del comandante Rod Rogers, pero pronto recibe noticias aún más graves. Clevatès apareció en el campo de batalla y redujo a la mitad al ejército del general Dorrell. Aún así, Dorrell logró encerrar al rey de las bestias mágicas en una esfera de sangre demoníaca y con 20,000 soldados restantes continúa su avance hacia Hayden. Impactada, Tiala reconoce que alguien que ni siquiera es considerado un héroe consiguió lo que ningún otro logró en 1000 años. Su consejero Fabio le recuerda que Dorrell alguna vez fue héroe y porta un tesoro, lo que lo califica, pero Tiala lo rechaza de inmediato. Invadir un país jamás puede considerarse un acto heroico. Determinada, ordena que le traigan su armadura y el martillo del rey, un arma sagrada reservada solo a los monarcas. Pese a las advertencias de su consejera, Tiala se equipa y convoca a todos los capitanes. Ella misma liderará la defensa y jura destruir el tesoro de Dorrell, a quien no duda en llamar traidor. Alicia logra salir del río, pero de inmediato es atacada por polillas que la ciegan y la dejan expuesta al escorpión y al enjambre de arañas de Maynard. Justo entonces, Clevatès le entrega la espada sagrada y le ordena terminar la batalla, recordándole que los insectos, como todo ser vivo, están formados en su mayoría por agua. Con esa revelación, Alicia desata la técnica del dragón acuático, generando un torbellino devastador que arrasa con los insectos y derrota a Maynard, dejando a todos impactados por el poder de una auténtica heroína. Aunque agotada, Alicia pierde el conocimiento y es recogida por Clevatès, quien se muestra decepcionado por el tiempo que tardó en acabar la pelea.
Acto seguido, advierte a las chicas que la situación ha cambiado y deben reunirse con él cuanto antes. Además, revela un detalle inquietante. El general Dorrell parece contar con el respaldo de otro rey de las bestias mágicas. En Idart, la reina Tiala organiza la evacuación de la población mientras busca desesperadamente a su hijo perdido, el heredero Hidelius VI. Está convencida de que sigue con vida, pues el horno de Hayden, que solo funciona bajo el reinado legítimo, continúa activo. Con pesar, reconoce que los héroes ya no tienen la fuerza necesaria para derrotar a las bestias mágicas y lamenta que la ceremonia de sucesión se retrasara, pues el destino del reino habría sido distinto. En ese momento, su guardián Fabio le informa que las 50.000 tropas de Dorrell combaten contra los 6.000 de Eslin en el río Marel, con la poderosa hechicería de Dorrell inclinando la balanza a favor de Bowet. Por otro lado, en el pueblo, uno de los hermanos queda impresionado con la fuerza de Alicia contra los insectos y decide ponerse a su servicio, llamándola jefa. Aunque desconcertada, Alicia acepta su ayuda para que le lleve a la cautiva Naisi von Reitz, quien, humillada, solo pide regresar a su hogar. Clevates pregunta por la identidad de la joven de cabello rosado y Alicia la presenta como Naisi von Reitz, una bruja que intentó raptar a Luna y que puede manipular el magnetismo. Sin embargo, le sorprende que alguien así se dejara atrapar con tanta facilidad. Nai explica que es físicamente débil y que, al caer sus guardias, quedó completamente indefensa. Alicia no pierde tiempo y va directo al grano. Le exige que diga la verdad sobre Dorrell y su misteriosa sangre demoníaca. La confronta acusándola de saber más de lo que aparenta, incluso de la relación entre Dorrell y los Reyes Mágicos. Nai lo niega con burla, asegurando que jamás ha oído algo semejante. Clevates, en cambio, no duda. Está convencido de que Dorrell no actúa por cuenta propia y que alguno de los Reyes Mágicos, Satie del Oeste, Ratwell del Este o Bordín del Norte, debe estar apoyándolo. Jura que hará pagar a quien sea responsable de esa hostilidad. Bajo presión, Nai confiesa que su verdadera misión era capturar al príncipe de Hayden para controlar el horno real, el artefacto más poderoso de la hechicería. Tras revelar esto, intenta escapar quitándose la armadura y activando su poder magnético, manipulando los metales a su favor. Aprovecha una carreta con ruedas metálicas donde viaja Luna y la hace volar por los cielos, segura de que Nerle no se atreverá a arriesgar la vida del bebé. Pero todo resulta ser una trampa planeada por Clevates y Alicia, quienes ya habían previsto que Naisi von Reitz usaría el metal de la carreta. Alicia la encierra con su espada y le ordena llevarlos volando hacia Hydrad, obligándola a obedecer. Durante el trayecto, los aldeanos agradecen a Alicia y le confían el futuro del reino y del príncipe Luna. Clevates, con ironía, califica su acción como medio heroica, pero Alicia insiste en que fue un acto de auténtica heroicidad. Por su parte, Nerle se muestra inquieta por sus orígenes humildes y teme cómo será recibida por la reina de Hayden. Clevates le responde que según su visión solo importa la fuerza, ahora es más poderosa que cualquier humano y debería imponerse si alguien la desprecia. Alicia lo corrige, recordándole que su verdadero plan es coronar a Luna y convertirse en su ministro, algo que jamás podrá lograrse con esa mentalidad. Por su parte, Naisi von Reitz cuestiona lo extraño que resulta el grupo que protege al príncipe, pero Clevates responde con firmeza que no es casualidad, sino destino. Finalmente, divisan la gran montaña que marca la entrada a Gidrad. Al ver de lejos a Dorrell, el asesino de su padre, Alicia se llena de determinación, aunque Clevates le advierte que deberá ocultar su identidad y no podrá ayudarla directamente. Al llegar encuentran a la reina Tiala liderando la defensa contra Dorrell. Sin embargo, sus esfuerzos son inútiles frente al poder arrollador del general, que avanza arrasando con todo a su paso. Finalmente la atrapa por el cuello y, aunque reconoce su valentía, le dice que nunca podrá ser rey porque no posee la sangre más pura de Hayden. Afirma que esa regla absoluta del destino será destruida por él. Dorrell se dispone a romperle el cuello, pero Tiala mantiene la esperanza. Si logra golpearlo con el martillo del rey, podría dañar su tesoro del dragón negro y abrir una oportunidad para vencerlo. Justo en ese momento, Alicia aparece a toda velocidad, mientras Nai, aterrada, grita que fue obligada a estar allí. Aprovechando la distracción, Tiala espera el instante exacto para lanzar su ataque. Alicia impacta con la carreta y se lanza directo contra Dorrell, quien de inmediato la reconoce como la hija del legendario maestro espadachín. Con desprecio, la llama heroína cobarde. Ella, firme, responde que vengará la muerte de su padre, mientras la reina Tiala observa en silencio, esperando el momento justo para usar su arma real. Por otro lado, Nerle pregunta a Clevates si Alicia estará a salvo, pero él responde que lo importante ahora es dirigirse al horno real, el verdadero objetivo tanto de Dorrell como de su misterioso aliado. Allí comprobarán la identidad de Luna, pues solo alguien con sangre pura puede abrir sus puertas. El horno está protegido por Fabio y un grupo de soldados, pero Clevates ordena a Nerle abrirse paso. Para motivarla, le recuerda que al reconstruir su cuerpo le otorgó la fuerza comprimida
mordida de un troll, haciéndola incluso más poderosa que ellos. Nerle lo pone a prueba y con un solo empujón derriba un enorme bloque, aplastando a los guardias que custodiaban el lugar. Mientras avanza, Clevatés elimina a los soldados que se interponen en su camino hasta llegar a la entrada del horno real. Allí recuerda que fue en ese mismo lugar donde halló a Luna y reflexiona sobre cómo un joven moribundo lo convenció de aceptar ese destino, recordándole que los niños nunca eligen dónde nacer. Con esa idea en mente, toma al bebé y coloca su mano en el sistema de apertura para comprobar si realmente es el sucesor legítimo. En paralelo, en el cielo aparece Gal, golpeando la cápsula donde Clevatés estaba atrapado. En su trayecto se cruza con Rod Rogers, quien le suplica que lo lleve hasta la capital para enfrentarse a Dorrell. Al principio, Gal lo rechaza recordándole su derrota anterior, pero al notar su determinación y ese mal presentimiento que ambos comparten sobre la hechicería, termina aceptando. Eso sí, le impone dos condiciones: obedecer cualquier orden y nunca intentar descubrir su verdadera identidad. Si las rompe, lo matará sin dudar. Rod acepta, sorprendido cuando Gal despliega sus alas. De regreso en el horno real, Clevatés descubre que la entrada no se abre ni siquiera con Luna. Ordena a Nerle que lo limpie mientras busca otra alternativa. Decide entonces entrar desde lo alto lanzándose por la chimenea, donde el calor es tan brutal que una bestia común quedaría reducida a cenizas. Pero él no es una bestia cualquiera. Mientras Nerle tranquiliza al bebé asegurándole que su maestro volverá pronto, una misteriosa silueta aparece a sus espaldas, provocando terror. Dentro del horno, Clevatés consigue ingresar usando un ladrillo como escudo para soportar el calor extremo. Se sorprende al notar que incluso esos ladrillos son especiales y reflexiona sobre cómo avanzar. De pronto, la puerta se abre y descubre a Nerle, inconsciente, lo que descarta que haya sido Luna quien la activó. Una voz confirma sus sospechas. No fue el niño quien abrió la entrada. De entre las sombras aparece nada menos que el rey decapitado, y Clevatés sonríe al ser recibido por él. En paralelo, Alicia se enfrenta a Dorrell, pero este demuestra una fuerza abrumadora, enviándola a volar con un solo tajo. Aunque logra reincorporarse, entiende que la diferencia entre ellos es abismal. Al verlo dirigirse al horno, lo sigue sin dudar. En las murallas, tanto Tiala como Alicia lo atacan al mismo tiempo, pero Dorrell bloquea sus golpes con facilidad, recordándole a Alicia que las técnicas que usa provienen de su propio padre. Sin embargo, cuando el humo de su contraataque se disipa, se sorprende al verla aún de pie, reconociendo que realmente heredó la fortaleza de su linaje. Llena de rabia, Alicia le exige a Dorrell que le diga qué relación tenía con su padre. El general, sin rodeos, responde que el maestro Margo fue su amigo, su rival y compañero en el mismo lugar donde ambos aprendieron esgrima. Compitieron codo a codo por el título de héroe, aunque el destino los puso en caminos diferentes. Sorprendida, Alicia se da cuenta de que su padre nunca le habló de aquello. Dorrell entonces decide revelarle la verdad, el motivo por el que lo llaman el Matadragones y cómo Margo terminó renunciando al camino de los héroes. La historia nos transporta 25 años atrás, a Esleburg, la capital de Essul, donde se celebraba un torneo crucial. En él, Dorrell debía enfrentarse a su propio maestro, Margo, considerado un genio del milenio. El premio en disputa no era cualquier cosa sino el último tesoro forjado por el rey de Haiden. Al finalizar el combate, el vencedor fue Margo, quien agradeció a su maestro recordándole que, de no haber sido por él, nunca habría alcanzado esa fuerza. Dorrell, en cambio, lamentó que si la pelea hubiese ocurrido unos meses antes, quizás él habría sido el ganador. Resignado, le pidió a su discípulo que tomara el premio, aceptando que su camino como héroe terminaba en ese instante. Los reyes proclamaron a Margo Glenfall como maestro espadachín y héroe, entregándole la misión de enfrentar a las bestias mágicas, proteger a la humanidad y derrotar a los 4 reyes para expandir el dominio de los hombres. Como símbolo de esa carga, el rey de Haiden le otorgó una espada sagrada, aunque con una advertencia: aún estaba incompleta. El primer monstruo que abatiera con ella sería absorbido por la hoja, otorgándole un don único y un poder eterno, por lo que debía elegir con cautela a su presa. Tiempo después, en una taberna junto a Dorrell, Margo le reveló que planeaba organizar una expedición con soldados para cazar a un dragón peligroso, una criatura colosal y vasallo de Bordín, el rey bestia del norte. Alarmado, Dorrell lo llamó imprudente, advirtiendo lo peligroso que sería enfrentar a semejante bestia, con un tesoro aún incompleto, e intentó hacerlo entrar en razón. Margo Glenfall le explica a Dorrell que eligió enfrentar a un dragón peligroso porque solo al absorber el poder de una bestia tan colosal, su espada alcanzaría la fuerza necesaria para desafiar a los reyes mágicos. Estas palabras conmocionan a su discípulo, que lo acusa de perseguir un objetivo imposible en un milenio.
Aún así, Dorrell da por hecho que lo acompañará y sugiere reunir más aliados. En una taberna se topan con un grupo de hechiceros. Dorrell los confunde con charlatanes, pero Margo aclara que, aunque en las leyendas los héroes recibían de ellos una magia capaz de dividir mares y desgarrar montañas, en la práctica apenas dominaban nociones básicas de farmacia y no estaban preparados para un viaje así. Tiempo después, en las gélidas tierras del norte, la expedición es arrasada por las llamas del dragón. Dorrell propone retirarse, pero Margo insiste en pelear. Con la técnica del dragón ascendente, logra cortarle las alas forzando la batalla en tierra. Cada golpe lo hacía más fuerte, y Dorrell comenzó a pensar que quizás su maestro realmente podría lograr lo imposible. Sin embargo, un tropiezo en la nieve lo dejó expuesto, y en un instante perdió una pierna, junto con la victoria. Antes de caer, Margo lanzó su espada a Dorrell, quien logró decapitar al dragón con ella. La hoja absorbió el alma de la bestia, transformándose en un tesoro sagrado de poder inmenso, pero la gloria duró poco. Justo detrás apareció Bordín, el rey bestia del norte, testigo de lo ocurrido. Dorrell nunca olvidó ese momento. En medio de la batalla recordó cómo, tras vencer al dragón, quedó paralizado al ver la huella gigantesca de aquella criatura y comprendió que los héroes eran insignificantes frente al poder de los reyes bestia. Aunque fue aclamado como el mata dragones, lo único que ganó fue la certeza de que la leyenda de los héroes era una mentira, una tradición imposible usada para manipular a los hombres, mientras los verdaderos secretos se guardaban en el horno de Hayden. Alicia entiende lo que Dorrell insinúa: el origen de la hechicería está escondido allí, oculto desde aquel día. El general la advierte que no interfiera y, para demostrar su fuerza, invoca al necrodragón, un arte de nigromancia tan antigua que solo existía en códices prohibidos. La reina queda atónita, mientras Alicia recibe un golpe brutal de las garras del dragón y cae desde el muro, viendo a Dorrell avanzar sin detenerse hacia el horno. Entre los escombros, Alicia se levanta maldiciendo a Dorrell sin poder acostumbrarse al dolor que le dejó la herida, pero sus palabras no fueron en vano. Ahora tiene una pista sobre la verdadera mente maestra que busca Clébates, así que intenta comunicarse con él telepáticamente. El rey bestia, irritado, le ordena callar, pues está presenciando algo mucho más grave. El rey sin cabeza intenta arrojar a su propio nieto al fuego del horno. En ese instante aparece la reina, aunque en realidad se trata de la princesa heredera. Aliviada al ver que Alicia sigue con vida, le confiesa que logró escabullirse entre el humo creyendo que Clébates había exterminado a todos sus súbditos. Con nerviosismo pregunta si otros héroes luchan a su lado, pero Alicia responde con frialdad: todos fueron aniquilados. Pese a la noticia, la princesa no pierde la fe. Convencida, asegura que con la fuerza de Alicia podrán detener a Dorrell y frenar el avance de su ejército. Clébates finalmente entiende cómo aquel rey puede moverse sin cabeza. El monarca le revela que fue asesinado por su propio hijo, padre del pequeño heredero, quien al conocer la verdad temió ser llamado por el horno. Creyó escapar a ese destino, pero cometió un error fatal. En ese continente, todo ser vivo nace marcado por un ciclo ineludible: morir, dejar un sucesor y perpetuar las ataduras del destino. El rey sin cabeza lanza entonces al bebé Luna hacia el horno, mientras en otro lugar, el rey bestia que respalda a Dorrell declara que deben extraer el poder de ese lugar para destruir el mundo. Por su parte, Alicia avanza junto a la princesa rumbo al horno. Durante el trayecto, la heredera le confiesa un secreto inquietante. Su difunto esposo aseguraba que ya no existen héroes capaces de vencer a los reyes mágicos. En 1000 años no hay pruebas de que alguno lo lograra, y los registros antiguos son vagos y contradictorios. Esto la lleva a cuestionar el origen real de la leyenda. ¿Quién escribió que el mundo se expandiría al derrotar a los 4 reyes? ¿Y con qué propósito? Sospecha que los antiguos monarcas conocían la verdad y la ocultaron, usando a los héroes como simples sacrificios. Por eso no quiere que su hijo crezca para repetir ese destino maldito. Alicia, aunque admite no entender del todo la verdad detrás de la leyenda, responde con firmeza que incluso sin ella habría desafiado a los reyes mágicos. Está convencida de que los humanos siempre buscarán más poder y conocimiento, y no pueden conformarse con vivir encerrados. Reconoce que hubo un momento en que casi se rindió, pero alguien no le permitió hacerlo, y gracias a eso todavía sigue luchando. Intrigada, la princesa le pregunta quién fue esa persona, pero Alicia se limita a responder que jamás se la presentaría. En ese mismo instante, Clébates revela su jugada. Cuando el rey sin cabeza intentó lanzar a Luna al horno, en realidad había arrojado una sombra. El verdadero niño permanecía a salvo en los brazos del rey bestia. Desconcertado, el monarca se lanza él mismo al horno y es consumido por las llamas. Clébates, protegido junto a Luna, desafía entonces al verdadero amo del horno a mostrarse. Una enorme explosión sacude el lugar, mientras el rey mágico que respalda a Dorrell le ordena apresurarse. En ese preciso instante, Rod se lanza en picada contra el general, bajo la atenta mirada de Gal, que desde lo alto le desea suerte. Sin embargo, su ataque no logra dañarlo, y cuando Dorrell se prepara
prepara para darle el golpe final, Alicia aparece para intervenir. Rod le pregunta a Alicia si de verdad es una heroína. Ella lo confirma, aunque le advierte que no puede darle más detalles. Él asiente y le propone formar una alianza, algo que Alicia acepta sin dudar, pues sabe que solos jamás podrán derrotar a Dorrell. El general se burla de ellos asegurando que aunque tengan potencial no son capaces de hacerle daño. De pronto abre 2 ojos más y con un solo golpe los lanza por los aires. Aún así, ninguno piensa rendirse. Cuando Dorrell se prepara para rematarlos, Alicia ordena a Rod atacar, dando inicio a un nuevo intento desesperado por enfrentar al enemigo. Rod consigue atrapar a Dorrell con su prisión de hielo y Alicia aprovecha para cortarlo en 2. El general incluso la felicita, reconociendo que usó una técnica digna de su padre. Sin embargo, la victoria se desvanece de inmediato. El cuerpo de Dorrell está formado por sangre demoníaca, lo que le permite recomponerse. Con un contraataque brutal, lanza su espada y le corta la mano a Alicia, obligando a Rod a sostenerla. El general vuelve a enfrentarlos, ahora con cristales mágicos incrustados en su cuerpo. Les advierte que ni el esfuerzo ni la esperanza bastarán para convertirlos en héroes. Entonces revela su visión. Las 5 tribus de Edoya son inferiores, pues los verdaderos homínidos fueron quienes conquistaron la tierra. Tras desaparecer, dejaron únicamente la leyenda de los héroes, como un engaño para manipular tanto a humanos como a bestias mágicas. Su propósito ahora es borrar todo rastro de esa mentira, aunque tenga que levantar una montaña de cadáveres para lograrlo. Al mismo tiempo, Clevates comprende por fin el verdadero objetivo de Dorrell, o más bien de Bordín, y descubre que todo está ligado al libro de Toa, un vestigio de los antiguos homínidos. Maldice a Satyr por haberle ocultado esa verdad y admite que solo pudo leer aquel pasaje gracias a su técnica de sombra eterna, pues la luz del tomo habría sido imposible de soportar. Con ese poder, Clevates confirma que el auténtico amo del horno es el libro de Toa, un tomo maldito que devoró al rey de Haiden, lo recreó con sus cenizas y lo convirtió en guardián de sus páginas. Comprende entonces que fue por culpa de ese libro que Alicia lo atacó, que Luna estuvo a punto de ser sacrificado y que el castillo terminó reducido a ruinas. Frustrado, reflexiona que quizá los reyes mágicos protegen la tierra únicamente para contener la amenaza que dejaron aquellos homínidos desaparecidos. Con amargura piensa que ni el nacimiento ni el destino tienen valor. Si el mundo proviene del caos, él también. En medio de su confusión se pregunta por qué sigue cargando al pequeño Luna. Al notar su mirada fría, el niño se asusta. Clevates lo deposita en el suelo y decide abandonar su plan de aniquilar a los homínidos. Regresa a su montaña lunar, resignado y decepcionado. Mientras se aleja, Luna rompe en llanto, quedándose completamente solo. Alicia desafía a Clevates, pidiéndole que observe bien los ojos de Luna. Aunque el niño llora y tropieza, insiste en levantarse una y otra vez para acercarse a él. Alicia le recuerda que lo que en realidad buscaba era presenciar su crecimiento y le pregunta si, al mirarlo, ve a un ser inferior o a alguien con el valor de un futuro. Conmovido, Clevates alza al pequeño y descubre que sus ojos brillan con un intenso violeta. Mientras tanto, Dorrell se prepara para acabar con Alicia, pero Nerle interviene lanzándole una enorme roca. Aprovechando la distracción, Alicia proclama que, pese a todo lo ocurrido, ella sigue siendo una heroína. Entonces sorprende a Dorrell, incluso con la mano cercenada sostiene su tesoro, revelando que también corre sangre demoníaca por sus venas. Con esa fuerza, ejecuta una nueva y más poderosa versión de su técnica, el dragón ascendente, lanzándose directo contra el general. El ataque fracasa y la herida recae sobre ella misma. Dorrell la llama falsa heroína, incapaz de cumplir su destino. Pero mientras cae, Alicia lo encara con sus palabras. Le recuerda que él mismo fue quien se puso límites y por eso jamás pudo convertirse en un verdadero héroe y no tiene derecho a juzgar a nadie. Furioso, Dorrell intenta darle el golpe final a Alicia, pero su espada se quiebra. Ella revela que no lo atacó directamente a él, sino a su tesoro demoníaco. El daño a esa reliquia provoca que el cuerpo del general, compuesto de sangre maldita, comience a desintegrarse. Entre gritos de agonía, implora a Bordín que no lo abandone, recuerda a su maestro Margo y lamenta no haber logrado nada antes de desvanecerse por completo. Sin embargo, aunque su cuerpo desaparece, la sangre de Bordín permanece en el lugar, lo que hace sospechar a Alicia que el rey bestia no se retirará tan fácilmente. En ese momento aparece Clem, asegurándole que no hay de qué preocuparse, pues la sangre demoníaca no tiene poder propio. Aliviada, Alicia lo ve llegar con el pequeño Luna en brazos, lo que provoca que la princesa corra desesperada hacia su hijo. Cuando Luna ve a su madre, la llama emocionado, pero Clevates lo coloca en el suelo y le ordena avanzar por sí mismo. Un rey debe regresar con su propia fuerza. El niño logra ponerse de pie y caminar hasta los brazos de la princesa, conmoviendo a todos los presentes. Agotada, Alicia se desploma, aunque tranquiliza a Rod asegurando que solo son heridas superficiales.
Lo importante ahora es anunciar la victoria. El general Dorrell ha sido derrotado. Rod levanta la espada del enemigo y proclama el fin de la guerra, mientras en secreto decide conservar el libro de Toa para desentrañar sus misterios. De pronto, aparece una salamandra poseída por Bordin, advirtiendo que el despertar de Toa está próximo. Clevatés la enfrenta con sus sombras, la destruye y declara que desde ese momento él será su enemigo. Así baja el telón de la guerra, aunque deja claro que aún queda mucho por descubrir sobre los antiguos homínidos. Rod proclama la victoria en nombre de la heroína Alicia, anunciando que el general Dorrell ha sido derrotado. Ordena a ambos bandos de poner las armas, y al ver el tesoro de su líder caído, los soldados de Dorrell se retiran sin oponer resistencia. La noticia se esparce con rapidez por todo el campo de batalla, marcando el fin de la guerra, y en la distancia Gard se retira satisfecho con la información que logró obtener. En el río, algunos soldados de Aisling se acercan con cautela a la esfera que mantiene atrapado a Clevatés, pero un sacerdote los detiene. La criatura sigue viva en su interior, aunque no intenta escapar. Alicia, pese a que sus heridas cierran rápido, aún siente un dolor profundo. Clevatés le explica que es normal, ya que sanó lesiones fatales en un instante. Nerle, asombrada, pregunta por esas artes oscuras, pero Clem advierte que ese secreto debe quedar entre ellos. Entonces, Alicia aprovecha para preguntarle qué opina sobre los homínidos perdidos, considerados los verdaderos héroes. Clevatés admite que no lo sabe, pero revela que alguien llamado Toa manipulaba al reino de Hayden mediante un libro maldito. Quizá la verdad esté en la leyenda original de los héroes, no en la versión que hoy conocen. Agrega que el tomo que encontró tenía una llave, pero no se abrió. Tal vez sea la cerradura de otro libro, e incluso podrían existir varios más. La conversación se interrumpe cuando llega un mensajero. El grupo debe presentarse en el palacio, donde la reina Tiala los espera. Tiempo después, Alicia y sus compañeros son recibidos en el trono, uno de los pocos lugares que resistió la batalla. La reina Tiala los honra como salvadores del reino. Sin embargo, Nerle se derrumba entre disculpas, avergonzada de haber amamantado al príncipe siendo hija de bandidos. Clem explica la situación y confirma que ella se siente indigna de haber tocado al futuro rey. Tiala la hace levantar la cabeza y la tranquiliza. Lo único que temía era que su hijo pasara hambre mientras estuvo desaparecido. Para ella, el estatus social no importa. Nerle es la mujer que salvó a su hijo y siempre le estará agradecida. Entre lágrimas, Nerle insiste en que no merece ese reconocimiento, pero la reina reafirma con firmeza su gratitud. Después, Tiala pregunta qué recompensa desean. Alicia duda, pero Clevatés sonríe con intención. Pide convertirse en el profesor de hechicería del joven rey. Más tarde, el grupo aparece disfrazado, aunque Alicia no puede evitar mostrarse incómoda con la situación, y así concluye la primera temporada de Clevatés, dejándonos varias incógnitas abiertas para lo que podrían ser las próximas entregas. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia y qué esperas de la siguiente temporada. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo resumen.